Muy buenas tardes, mi nombre es Susana Cubillo y yo en esta oportunidad les hablaré sobre abdomen agudo médico. Muy bien. Si bien diagnosticar como médico un abdomen agudo que debe ser operado constituye un trágico error, no menos lamentable es llevar al quirófano a aquellos pacientes que no lo necesitan. En realidad, para poder llegar a hacer un acertado diagnóstico, es fundamental la correcta anamnesis del paciente y evaluar correctamente cada uno de los síntomas que él mismo refiere. Hacer un examen físico meticuloso y exámenes complementarios apropiados. Existe lo que se llama decálogo de abdomen agudo, que en realidad no es más que vendría a ser algunos tips. Una correcta anamnesis, el examen físico que incluya tacto vaginal y rectal, solicitar exámenes auxiliares, analítica, electro, una placa de tórax, una ecografía, una tomografía axial computadorizada, una paracentesis de ser necesario y hasta una arteriografía, que es un estudio muy invasivo, etc. Repetir el examen clínico 4 o 6 horas luego. La disnea intensa en las primeras horas del abdomen agudo sugiere causa torácica. La movilidad respiratoria abdominal está conservada y la apnea calma el dolor. El vómito que precede al dolor es de tipo médico, salvo en la perforación esofágica. En el abdomen agudo médico hay poca contractura abdominal, salvo en algunos casos raros como tétanos, lactodectismo, etc. Existe inquietud y desasosiego, como en el cólico renal, mientras que el paciente peritonítico permanece quieto. El dolor más intenso a la palpación superficial y que disminuye o calma la palpación profunda es más de tipo médico. El dolor parietal aumenta al contraer el abdomen, a eso se denomina signo de Carnet, y disminuye en el abdomen agudo quirúrgico. La contractura con masa fija palpable que persiste al sentar al enfermo se denomina hematoma de la vaina de los rectos, es decir, es causado por el hematoma de la vaina de los rectos y se denomina, conocido también como signo de Fottergel. El dolor agudo e intenso que dura 6 horas o más sugiere patología intraabdominal y casi siempre es quirúrgico. Si persisten las dudas diagnósticos y no hay mejoría en un lapso de pocas horas, debe realizarse una laparoexploradora. Muy bien, existen diferentes causas de dolor abdominal de origen médico. Existen causas abdominales y causas extraabdominales. Dentro de las abdominales, la afección del contenido, afecciones de la pared, y de las extraabdominales, causas de origen torácico, pelviano, retroperitoneal, metabólicas y tóxicas, enfermedades sistémicas, infecciosas y neurógenas. La patología gastrointestinal en realidad está muy ligada a la enfermedad ulcerosa péptica, a la úlcera duodenal, al síndrome de Solinger-Ellison y también debe ser considerada en este grupo la gastritis. El origen de esto es que, bueno, el ácido clorhídrico y la pepsina alteran la barrera mucosa del estómago y una multiplicidad de factores que suelen regular la secreción ácida, como químicos, factores nerviosos y hormonales, contribuyen para lesionarla. La etiología puede ser el estrés, la ingestión de fármacos, los AINES particularmente, afecciones neurológicas como el ACV. Se ha descrito también la presencia del Helicobacter pylori. Clínicamente puede ser asintomática o más frecuentemente tener dolor clásicamente localizado en el epigastrio de intensidad variable y suele tener alguna relación con la ingesta. En cuanto al dolor abdominal de origen intestinal, esta patología puede tener un origen estructural, es decir, orgánico o funcional. En este sentido, y haciendo referencia al origen intestinal del dolor abdominal, la distensión del intestino, el ilio, en este caso es la causa más frecuente de dolor abdominal de origen intestinal. Con el ilio debemos saber el origen de esta distensión y se consideran dos grandes grupos: el ilio obstructivo de causa mecánica y el ilio de causa médica o adinámico.
En el hilio adinámico en general corresponde a repercusión intestinal de otras patologías extraintestinales. Por ejemplo, sepsis a gram negativos, alteraciones electrolíticas graves como la hipopotasemia, la hipercalcemia, un traumatismo extenso como una fractura vertebral, costal o pelviana, farmacológicas como los bloqueantes ganglionares, metabólicas como la uremia y la diabetes. La historia clínica, el examen físico, las imágenes y todo esto es importante y se debe incluir también una rutina de laboratorio que dose amilasa y lipasa. Muy bien. El síndrome de intestino irritable. Esta entidad es una patología muy frecuente, aproximadamente el 50% de la consulta ambulatoria suele ser por esta causa. Es más frecuente en mujeres, se manifiesta con dolor abdominal y alteración del ritmo evacuatorio. Se reconocen tres formas clínicas de presentación. La colitis espástica, que presenta dolor abdominal y constipación, la diarrea intermitente crónica, a menudo sin dolor, y una combinación de ambas características. Es una patología funcional y en la mayoría de los pacientes existe una alteración psicofuncional de base. Clínicamente se presenta con un paciente con dolor abdominal y en realidad una constante alteración del ritmo evacuatorio. Al diagnóstico se arriba en general por exámenes rutinarios, en general por descarte, y el tratamiento es teniendo en cuenta la base psicoansiosa y el esquema basal debiera comprender sin duda un psicoterapeuta. Muy bien. Luego, la enfermedad inflamatoria intestinal. Consideramos aquí la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Tienen evolución crónica, pero a veces dan un dolor abdominal agudo. Son de etiología desconocida, pero pueden citarse algunos factores genéticos, inmunológicos, infecciosos y psicológicos. La aparición es entre la segunda y la tercera década de la vida, pero pueden aparecer en realidad a cualquier edad. Clínicamente, la signosintomatología de la colitis ulcerosa comprende dolor abdominal y diarrea sanguinolenta, eventualmente fiebre y pérdida de peso. El dolor suele ser en general cólico intenso y puede tener diferentes localizaciones dependiendo del sector de intestino comprometido. Se debe realizar la endoscopía. En algunos pacientes, el tenesmo rectal, la diarrea con moco, pus y sangre, otros síntomas intestinales, nos orientan bastante al diagnóstico. El cuadro más grave es el megacolon. Se debe siempre investigar la causa y puede llegar a resolverse con cirugía. La enfermedad de Crohn tiene un contexto sintomatológico algo similar a la colitis ulcerosa, pero quizás sea más evidente aquí el dolor abdominal. Puede presentarse en forma de cólico o ser constante. La diarrea es de menor intensidad que en la colitis ulcerosa y no suele sangrar. Es frecuente en esta enfermedad la aparición de fístulas enterocutáneas. Muy bien, continuamos. La enfermedad diverticular. Muy bien. En cuanto a los divertículos, son abundantes en el colon distal. Su incidencia aumenta con la edad a partir de los 30-40 años, siendo muy frecuente en ancianos. Consideramos la diverticulosis simple, que puede estar relacionada en realidad a la deficiencia de fibras vegetales en la dieta, la constipación pertinaz y a factores psicológicos. La mayoría de los pacientes se encuentran en general asintomáticos o presentan algunos episodios diarreicos de constipación y un dolor abdominal bajo. Al examen se puede palpar el colon sigmoide como una masa alargada y sensible en la fosa ilíaca izquierda. En cambio, la diverticulitis aguda presenta un dolor intenso y persistente. Puede haber fiebre, acompañarse también de escalofríos, puede ser la única manifestación inclusive de la enfermedad. El diagnóstico se basa en el examen físico del paciente con antecedente de patología diverticular,
que presenta además leucocitosis, se hará una tomografía, una ecografía de ser necesario. El tratamiento de las no complicadas se basa en realidad en mantener el colon en reposo, combatir la infección, administrar una dieta absoluta, dieta absoluta, em, tener una buena hidratación y administrar analgésicos, pero no opiáceos. Muy bien. Ahora la colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa es una forma poco frecuente de colitis aguda caracterizada en realidad por unas placas blanquecino-amarillentas en la superficie de la mucosa del colon de origen exudativo inflamatorio. Es producida por el crecimiento en la luz intestinal del Clostridium difficile, que normalmente se encuentra entre la flora habitual del intestino y es productor de dos toxinas. La A o enterotoxina, que es la principal responsable en este caso de la entidad. Puede aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente en ancianos y en inmunodeprimidos, en pacientes posquirúrgicos, en internados en terapia. Los antibióticos son la causa precipitante más común, más importante, produciendo aumento de cepas toxigénicas, y la droga con la que se lo ha relacionado es la amikacina, la clindamicina, la lincomicina y la ampicilina. Clínicamente se manifiesta por diarrea, dolor abdominal, fiebre y leucocitosis. El diagnóstico se basa en realidad en los antecedentes y la signosintomatología que presenta el paciente. La rectosigmoidoscopía muestra las lesiones características, las pseudomembranas, y la biopsia rectal debe realizarse siempre junto con el coprocultivo. El tratamiento consiste en realidad en la suspensión del antibiótico causal, las medidas de sostén habituales y la terapéutica específica para combatir el Clostridium difficile y su toxina serían el metronidazol, la vancomicina, la bacitracina, colestiramina. Muy bien, continuamos. En cuanto a la tuberculosis intestinal, la mayoría de estos pacientes la adquiere en forma secundaria. Una tuberculosis pulmonar puede aparecer en un porcentaje mediano a muy interesante de aquellos que tienen patología pulmonar avanzada sin tratamiento. En los pacientes IVH la localización intestinal es frecuente. Y en el periodo inicial puede ser asintomático, luego presentar dolor abdominal, pérdida de peso, quebrantamiento general, fiebre, diarrea, síndrome de mala absorción inclusive. En cuanto a la gastroenteritis eosinofílica, es una enfermedad de origen desconocido, puede tener como antecedentes una alergia. Está caracterizada por una infiltración eosinofílica de la mucosa digestiva, ya sea tanto en el estómago como en el intestino delgado. Este infiltrado puede limitarse a la mucosa o, con menor frecuencia, a la capa muscular. Se manifiesta por náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, cólico agudo, con un síndrome de mala absorción y una enteropatía perdedora de proteínas. Esa sería la forma mucosa. Y también como una pseudoobstrucción intestinal o con estenosis pilórica intermitente, sería la afección muscular. El dolor abdominal de causa hepática. En realidad deberíamos hablar del origen capsular del dolor abdominal, visto que la distensión de la cápsula de Gleason es la que provoca el dolor. En la insuficiencia cardíaca, predominantemente del ventrículo derecho, aparecen en forma dominante signos y síntomas de congestión pasiva. En este contexto que aparece la congestión pasiva hepática, como una parte del cortejo sintomático de un paciente con fallo de bomba. En realidad, el interrogatorio, los antecedentes, la evaluación del estado clínico general con hepatomegalia dolorosa orienta bastante a la insuficiencia cardíaca con falla derecha. El tratamiento siempre está orientado a mejorar el cuadro hemodinámico de base.
En un paciente con hepatitis viral aguda, en realidad presenta dolor abdominal en hipocondrio derecho que corresponde al agrandamiento hepático, con distensión de la cápsula de Gleason, y el diagnóstico se confirma en realidad por el laboratorio, el hepatograma y la serología. Vamos ahora a las causas de origen pancreático. Perdonen que por ahí avanzo, me equivoco. El dolor de origen pancreático. Muy bien. Aquí el origen de la afección es multicausal. Existen trastornos metabólicos, enfermedades preexistentes, fármacos en un 5% y en un 90% existe el antecedente, ya sea de la litiasis biliar o el alcoholismo. El paciente presenta un dolor abdominal agudo en epigastrio que irradia en cinturón constante y tenebrante. Puede referirse al dorso y en general rápidamente se generaliza a todo el abdomen. Suele estar acompañado de náuseas y vómitos muchas veces incoercibles. Suele aparecer el antecedente de ingesta copiosa o de ingesta alcohólica, y el paciente presenta compromiso del estado general, repercusión hemodinámica y aparece el iliorreflejo. El signo de Cullen es la coloración azulada periumbilical y el de Turner en los flancos. Estos dos son indicadores de muy mal pronóstico. El diagnóstico incluye el laboratorio de rutina, la amilasa, la lipasa. La TAC de abdomen es el estudio que aporta mayor información, y el tratamiento siempre de manejo clínico general, monitoreo hemodinámico e hidroelectrolítico. Correcto. En cuanto al dolor de origen mesentérico, es una patología rara que ocupa un bajo porcentaje de dolor abdominal agudo, en este caso. Una es la hemorragia mesentérica y ocurre principalmente en los pacientes anticoagulados o con trauma abdominal. Otra entidad es la paniculitis mesentérica y la mesenteritis retráctil, procesos diferentes que corresponden en realidad a distintas fases. En realidad son procesos que corresponden a distintas fases evolutivas, pero de la misma afección. Presentan un engrosamiento del mesenterio y se manifiestan por dolor abdominal de intensidad según el grado de la afección, vómito, fiebre, pérdida de peso. Se debe realizar una tomografía y una resonancia magnética nuclear, una u otra. Muy bien. Ahora vemos el dolor abdominal de origen peritoneal. Esto es muy importante, visto que la peritonitis obedece a un sinfín de causas. Se los puede dividir en primarias y secundarias, siendo las últimas, las secundarias, de resorte quirúrgico. En la peritonitis bacteriana espontánea hay contaminación del líquido ascítico sin evidencia de un foco abdominal preciso. Esto se da en pacientes cirróticos o nefróticos, portadores de hepatitis grave o en la insuficiencia cardíaca. Los gérmenes aerobios, como los gram negativos, la Escherichia coli y la Klebsiella, suelen estar presentes y requiere tratamiento antibiótico. El diagnóstico de la peritonitis tuberculosa obliga siempre a buscar otro foco extraabdominal. Y el paciente presenta en realidad un síndrome de impregnación y un dolor abdominal acompañado con ascitis. La enfermedad pelviana inflamatoria, la EPI, es causa de peritonitis por la contigüidad del aparato genital femenino en la cavidad abdominal y su estrecho contacto con el peritoneo. La Neisseria gonorrea y la Chlamydia trachomatis suelen ser las causantes, y en realidad la semiología abdominal se debe realizar, pero asociado a signos ginecológicos. Bien, ahora vamos a dedicarnos a causas parietales de dolor abdominal. Las causas parietales de dolor abdominal aparecen como un cuadro de abdomen agudo que aparecen como un cuadro de abdomen agudo, incluyen ya sea el hematoma de los rectos anteriores del abdomen, la infección de la pared abdominal y el traumatismo de la pared.
El hematoma de los rectos anteriores del abdomen produce un cuadro doloroso que aparece en el curso de un tratamiento generalmente anticoagulante por otra causa, por uso de fibrinolíticos, poscirugía, diátesis hemorrágica. Aquí aparece dolor abdominal agudo que se pone de manifiesto al poner en tensión la pared abdominal. Las causas torácicas, ya nos vamos a las extraintestinales, ¿no? A las extradigestivas, digamos, no intraintestinales, intraintestinales. Las causas extra digestivas o extra o de origen torácico, como en este caso que vamos a ver de dolor abdominal, es importante tener en cuenta la neumonía. Algunos pacientes con neumonía comienzan su cuadro con dolor abdominal agudo, náuseas, vómitos y a veces diarrea. En general ahí la neumonía suele sentar en los lóbulos inferiores. El neumotórax es claramente diferenciado como de origen respiratorio, aparece dolor costal, disnea, tos, a veces humalgia y dolor abdominal. El diagnóstico se aclara mucho con la placa de tórax. En el tromboembolismo pulmonar, la causa del dolor agudo abdominal es la distensión hepática, es decir, de la cápsula, por congestión pasiva secundaria a la sobrecarga de las cavidades derechas. En cuanto a la pleurodinia epidémica, también llamada gripe del diablo, es una patología viral provocada por el Coxsackie virus del grupo B, del 1 al 6. Puede provocar un dolor repentino, paroxístico, que en realidad toma la región lateral del tórax o la región abdominal superior. La intensidad es bastante variable, pero habitualmente suele ser intenso. En realidad suele durar de 1 a 6 días. El infarto agudo de miocardio, de localización diafragmática, es la que con mayor frecuencia puede dar sintomatología abdominal. Cualquier localización del infarto también puede darla, ¿no? El dolor abdominal suele ser agudo, acompañado de náuseas y vómitos. Al examen, el abdomen blando, está doloroso en forma generalizada, sin focalizar y puede haber un hilo y reflejo. Suele confundirse bastante con un cólico biliar vesicular. La pericarditis es menos frecuente, de dolor abdominal, en general obedece a causas infecciosas, inmunológicas, tuberculosa por contigüidad de la pleura, metabólicas como la urémica, neoplásica, epistenocárdica, etc. En cuanto a las causas pelvianas o retroperitoneales de dolor abdominal, tenemos que la obstrucción de las vías biliares produce una alteración, la estasis del flujo urinario con elevación de la presión del sistema y un daño funcional renal. Este puede derivar en insuficiencia renal. De acuerdo a cuál sea el origen, al lugar de origen de la obstrucción, el cuadro clínico y la repercusión funcional obviamente serán diferentes. Tenemos aquí en este cuadro, la obstrucción puede estar a nivel del uréter, las causas intrínsecas, la litiasis, los traumatismos, causas inflamatorias, dentro de las intrínsecas, las extrínsecas, un útero gestante, la fibrosis retroperitoneal, el aneurisma de aorta, las neoplasias de útero, próstata, vejiga, colon, recto y linfomas. En la unión ureteral, la hipertrofia prostática, las neoplasias de próstata, vejiga, la litiasis, la vejiga neurogénica, en el caso de la diabetes, una lesión medular, farmacológica como el uso de anticolinérgicos, antagonistas adrenérgicos, dentro de las causas intrínsecas, de las extrínsecas, los traumáticas y las neoplasias como útero y colon. Y la obstrucción cuando es a nivel uretral, las litiasis, la fimosis, los traumatismos, causas inflamatorias, la tuberculosis, de las causas intrínsecas y de las extrínsecas, las traumáticas y las quemaduras. La enfermedad inflamatoria pelviana, en este caso, es ya la comentamos un poco, es una patología infecciosa frecuente que incluye inclusive
perdone, que es habitual el compromiso de las trompas de falopio. El cuadro es bastante, a ver, lo definiría como toxinfeccioso, eso, fiebre, malestar general, suelen haber secreciones vaginales. El abdomen se presenta doloroso en la palpación con defensa en hipogastrio. Otra causa de dolor abdominal de causa ginecológica es la endometriosis. El cuadro clínico clásico es el dolor y está relacionado en general con el periodo menstrual. La infección del árbol urinario, la más frecuente de diagnóstico diferencial de abdomen agudo, ¿no es cierto? Esta es la pielonefritis, que se manifiesta por fiebre, compromiso del estado general, dolor en la fosa lumbar, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Puede inclusive haber hematuria. Muy bien, el cólico renal reconoce como causa más habitual la presencia de un cálculo, de un lito situado por encima de la unión vésico-ureteral. A eso se llama cólico nefrítico, aparece dolor abdominal agudo y reflejo. El diagnóstico exige hacer una evaluación de los antecedentes, el examen físico cuidadoso, realizar estudios por imágenes como una ecografía y una tomografía. La poliquistosis renal produce un cuadro doloroso abdominal agudo por diversas causas, ya sea la distensión producida por los quistes, la hemorragia intraquística, la hematuria macroscópica con coágulos, un dolor de tipo cólico renal o el hematoma perinefrítico. Otra causa de dolor abdominal son los tumores renales, el más frecuente es el tumor de Grawitz o el adenocarcinoma renal en adultos. Se presenta con una triada muy característica que es la hematuria, el dolor y la masa palpable. La hematuria puede producir un intenso dolor tipo cólico por la presencia inclusive de coágulos intraureterales. En cuanto al dolor abdominal de origen metabólico, mencionaremos la insuficiencia renal. Dentro de las alteraciones gastrointestinales puede aparecer un cuadro de abdomen agudo. El examen físico suele poner de manifiesto un abdomen tenso, con defensas, a veces también referido a nivel del epigastrio, vinculado a la aparición de una gastritis urémica. Eso en un 25% o un proceso ulceroso. En el caso de la diabetes, el cuadro es de mayor gravedad y constituye la tan conocida cetoacidosis diabética. En su evolución suelen aparecer náuseas, vómitos, distensión y dolor abdominal agudo. Se presentan con un abdomen distendido, doloroso a la palpación, a veces con signo inclusive de irritación peritoneal e ileo. La insuficiencia suprarrenal, la conocida como, obviamente, perdón, me equivoqué de diapo, conocida eso. Yo me equivoqué, perdón, disculpen. Después de esta va esta. La fiebre mediterránea. La fiebre mediterránea familiar es la enfermedad que se observa en judíos y armenios, árabes también. Provoca una peritonitis paroxística benigna, paroxismos que suelen durar entre 24 y 48 horas, y en realidad suele ser generalizado, origina una distensión abdominal, a veces genera una importante, verdadera irritación peritoneal y un hilio. En cuanto a la porfiria, las porfirias son enfermedades producidas por errores congénitos del metabolismo del hemo, eso lo sabemos bien. La porfiria aguda intermitente o intermitente aguda es lo mismo, provoca crisis agudas abdominales psiconeurológicas, más frecuente en mujeres entre la segunda y tercera década de la vida, y los factores desencadenantes suelen ser en general fármacos, embarazo, el premenstruo.
La aparición de los síntomas y fundamentalmente dolor abdominal, que es de intensidad variable con un dolor muy típico de abdomen agudo. En cuanto a la anemia de las células falciformes, la drepanocitosis o anemia de células falciformes, es una forma homocigota, tiene clínicamente crisis hemolítica. En realidad la sintomatología resulta de la agregación de los hematíes, hay factores desencadenantes infecciosos, deshidratación, desaturación de oxígeno, el frío. El cuadro clínico comprende dolor pleural, dolor óseo, alteraciones neurológicas y dolor abdominal agudo, localizado o difuso. Muy bien. En cuanto a esta patología, la insuficiencia suprarrenal es la típica enfermedad de Addison. El paciente se encuentra gravemente enfermo, a veces chocado, con alteraciones del sensorio, y puede hallarse un dolor abdominal agudo. El abdomen es doloroso, en forma generalizada, con o sin defensa, inclusive hilio. En el hiperparatiroidismo, la hiperfunción de la paratiroides se traduce en una secreción constante y aumentada de la paratormona. Esta provoca una hipercalcemia con alteración en el metabolismo fosfocálcico. La forma secundaria está asociada a la insuficiencia renal. Entonces, en el cuadro clínico se describen manifestaciones mayores como renales, óseos, por hipercalcemia, y manifestaciones menores como trastornos neuromusculares, cardiovasculares, articulares, y ahí participan los gastrointestinales con el dolor abdominal. Con respecto al abdomen agudo de causa de origen tóxico, tenemos en este caso, disculpen un segundo que estoy tratando de... tenemos en este caso el saturnismo. Esta es una intoxicación por plomo. En general la fuente de exposición constituye la fundición del mismo, las soldaduras, los que trabajan con pinturas, la fundición de baterías. A nivel domiciliario, la fuente habitual es la contaminación del agua por las cañerías. El cuadro clínico en el aparato gastrointestinal se manifiesta por anorexia, náuseas, vómitos, constipación y dolor abdominal agudo. Se llama cólico saturnino. El dolor abdominal se acentúa con la palpación profunda. En cuanto a la picadura de arañas, la viuda negra, conocida obviamente como viuda negra, pero es la Lactobacillus matans, produce sus efectos dañinos, deleterios a través de las neurotoxinas potentes que liberan neurotransmisores como la acetilcolina. La mortalidad es entre el 0,1%, es del 0,1%, y en realidad presenta un abdomen agudo con intensos dolores en esta región y calambres musculares. Puede haber inclusive abdomen en tabla. Luego vamos a mencionar las patologías provocadas que provocan enfermedad abdominal por enfermedades sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico. Los síntomas más frecuentes son náuseas, diarrea y molestias inespecíficas, los cuales pueden estar desencadenados en general por la denominada peritonitis lúpica. Pero la manifestación más peligrosa de esta entidad en realidad es la vasculitis intestinal. Esta sí provoca intenso dolor agudo, vómitos y diarrea. La esclerodermia, la sintomatología incluye la afección del esófago en el 50% de los pacientes, una sensación de represión epigástrica, pirosis, por dilatación esofágica y compromiso del esfínter esofágico inferior. Suele acompañarse de una esofagitis péptica. El dolor abdominal agudo se provoca por afección a nivel del intestino delgado, que se encuentra dilatado, simulando un cuadro de obstrucción intestinal o un hilio paralítico. Y dentro de las vasculitis es un grupo de entidades con inflamación, como sabemos, de los vasos sanguíneos, que puede evolucionar a la necrosis de la pared. Cursan con
malestar general, fiebre, astenia, y repercusión local de acuerdo al órgano comprometido. Nos queda aquí las, las causas de origen infecciosa que provocan dolor abdominal. La fiebre tifoidea, causada por el bacilo gram negativo, la salmonella tifi, también la paratifia ABC y la trifimirium, perdón, nunca me sale, y desencadenada por la ingestión de alimentos contaminados. El cuadro clínico es un síndrome toxoinfeccioso grave, con fiebre, escalofríos, cefalea, malestar general. Es característica la bradicardia relativa respecto a la fiebre, ¿no? La manifestación clínica por excelencia es la diarrea y el dolor abdominal. En cuanto al tétano, se manifiesta por espasmos musculares incontrolados, resultantes de la potente neurotoxina elaborada por el Clostridium tetani. Este bacilo es un anaerobio gram positivo que ingresa por heridas contaminadas. Compromete todo el organismo. Y en abdomen es imposible palpar por la contractura muscular abdominal tan dolorosa que aparece, que simula un vientre en tabla típico de las peritonitis. El dolor abdominal de causa neurogénica, tenemos, perdón, que me volví a perder, perdón. Estos ya los mencioné y vamos al dolor abdominal de causa neurogénica. ¿Sí? Muy bien. Estas patologías, como el herpes zóster, producida por la reactivación del virus varicela zóster, suele tener una aparición esporádica, aparece a cualquier edad. Se manifiesta como un dolor importante en la dermatoma afectada, generalmente de 3 a L3. Tiene un periodo preeruptivo de entre 48 y 72 horas. Suele ofrecer en realidad un diagnóstico diferencial con abdomen agudo, aunque la semiología del abdomen sea normal. La aparición de la erupción maculopapulovesiculosa y el antecedente de haber padecido varicela promueven el diagnóstico. Como cualquier herpes zóster, mientras antes se trate, es mejor, visto que impide la aparición de la neuritis posherpética, que es tan dolorosa y persistente. En cuanto a la sífilis, esta afección crónica, caracterizada por una lesión primaria y una adenopatía satélite, luego lesiones cutáneo-abdominales, linfadenopatía generalizada, y luego le sigue un periodo de latencia, inclusive pueden ser años de evolución subclínica, hasta llegar a la neurosífilis. Esta es la sífilis tardía, es el periodo terciario clínico tabes dorsal, denominado así, tabes dorsal. Se caracteriza por la afección de los cordones posteriores de la médula, provocando dolores lancinantes de los miembros inferiores y crisis viscerales. También ataxia, la marcha taconeante, parestesias, es brava. Muy bien, por último, les mencionaré el botulismo. El botulismo es una intoxicación alimentaria provocada por la toxina del Clostridium botulinum, la cual se absorbe en mucosa gástrica y duodenal, pero el veneno biológico es tan poderoso y de acción selectiva al sistema nervioso, alterando el neurovegetativo generalmente a nivel colinérgico. Provoca dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Estas pueden inclusive no existir y ser reemplazadas por constipación, la diarrea por una constipación pertinaz y un meteorismo acentuado. En estadios avanzados existe lo que se llama el helio paralítico. La shigellosis es un síndrome disentérico que puede verse a varios agentes patógenos, siendo la shigella y sus variantes y la ameba histolítica la más importante por la severidad. Provoca un dolor sordo
constante con exacerbaciones paroxísticas de cólicos característicos por la intensidad y la intermitencia de todo el abdomen, en todo el abdomen. Presenta pujos y tenemos intensos, la diarrea y las deposiciones líquidas son abundantes y frecuentes. También pueden hacerse mucosanguinolentas, ser escasas. Aparece una distensión abdominal, ruidos aéreos aumentados, la típica cuerda cólica y colónica que se palpan muy dolorosas. Esto acarrea trastornos electrolíticos. Muy bien. Esto sería todo. Yo aquí les dejo una bibliografía que es muy importante, si ustedes quieren acudir a ella. Ha sido es un tema muy extenso, muy largo. He tratado de mencionarles cada una de las causas un poquitito. Pero realmente es el dolor abdominal agudo, es una causa, es un motivo de consulta muy frecuente en las guardias, en la atención primaria, en los consultorios, y en realidad debemos estar atentos porque cualquier cosa puede ser, puede haber sido provocado, la causa puede ser cualquiera, y en realidad por eso debemos tener en mente este amplio espectro de causas, ¿no? Muy bien, muchas gracias.